Bien, gramáticas y lenguaje y contexto libre. La gramática y el lenguaje y contexto libre son importantes para muchas aplicaciones, así que las vamos a estudiar de forma un poquitito especial. Siga, sáltese esto, por favor. Probablemente muchos de ustedes están tomando el ramo de lenguaje de programación. En lenguaje de programación probablemente hayan visto la manera de escribir lenguaje de programación que se conoce como BNF o EBNF. BNF, honor a Bacchus y Naur, que son dos pioneros que usaron esta idea de gramáticas para representar gramáticas de lenguaje de programación. La idea de BNF, en el fondo, en BNF, si ustedes toman, por ejemplo, la gramática de un lenguaje de programación, incluso relativamente simple, como puede ser C, se encuentran con que hay una cantidad enorme de no terminales en la gramática. Y la gramática no se entiende ni cobre si es que ustedes van a empezar a llamar todos los no terminales A mayúscula, B mayúscula y así sucesivamente, un desastre. Para eso, para hacer que la gramática sea un poquitito más legible, usa la idea de poner los no terminales, indicarlos entre típicamente menor que y mayor que. No terminal, por ejemplo, para indicar no terminales. Los terminales típicamente se indican como terminal, entre comillas. Se usa el símbolo dos puntos igual, para lo que nosotros escribimos como flecha hacia la derecha, y se usa barra vertical para indicar alternativa. Incluso así, el cuento suele ser bastante chachariento, digamos, y por lo tanto se usan una serie de extensiones de BNF que típicamente se entienden, se les llama EBNF. Que usan construcciones como usar paréntesis a llave, paréntesis para agrupar, cuantificadores como asterisco, más y signo de interrogación. Y un plano sigamos. Eso probablemente ustedes no lo han visto, digamos. Por ejemplo, un ejemplo podría ser una línea de comandos puede ser una lista, o una lista seguida por punto y coma, o una lista seguida por ampersand. Una lista podría ser un condicional, que es una lista, un punto y coma, seguido por un condicional, una lista, un ampersand y un condicional. ¿Sí? Y así sigue. En fondo, si ustedes miran esto, se ubican un poquitito con el uso del shell en Unix o en Linux, se dan cuenta que esto en realidad corresponde a una versión muy general de cómo se escribe una línea de comando. Síganos, por favor. ¿Sí? Sigamos. Esta gramática en realidad, si se fijan, también es incompleta. No explica qué es lo que es un word ni un file name. Es común trabajar con gramáticas incompletas como esta, completando con explicaciones o mediante algún otro mecanismo para rellenar los espacios. En el fondo, la idea de la gramática es fundamentalmente para explicarle a la persona qué es legal y qué no es legal en un programa o algo así, un lenguaje de programación. Sigamos.
Bien, siguiente punto, vamos a hablar un poco de árboles de derivación y para qué se usan. Siendo una gramática de contexto libre, que generalmente nosotros vamos a abreviar CFG, Context Free Grammar, los lenguajes correspondientes son CFL, Context Free Language. En una derivación aparecen dos o más terminales, podemos elegir cuál de ellos expandir al ir haciendo la derivación. Pero, como habíamos dicho, el punto fundamental de la gramática de contexto libre es precisamente que el contexto, que es lo que rodea al símbolo que estoy expandiendo, no importa, da lo mismo. Por lo tanto, también, desde el punto de vista, llamémoslo así, un poquitito mirándolo un poquitito desde lejos, de esto es que si expando uno primero y el otro después, en el fondo no tienen cómo interactuar y por lo tanto son independientes. Pero en el fondo, si ustedes lo miran formalmente, en forma así fría, digamos, matemática, son derivaciones distintas, porque los pasos que estamos dando son diferentes, a pesar de que nosotros intuitivamente los consideraríamos como la misma cosa. Nos interesa entonces básicamente capturar de alguna manera la idea de son la misma cosa, digamos, son la misma derivación, pero haciendo las operaciones en un orden distinto. Sigamos, por favor. Tenemos varias salidas a ese problema. Una es decir, oiga, estrictamente tiene que ir reemplazando siempre desde de izquierda a derecha. Eso se le llama una derivación de extrema izquierda, o también derivación canónica. De la misma manera podríamos decir que usted debe siempre reemplazar el terminal, no terminal que aparece más a la derecha, lo que da lugar a una derivación de extrema derecha. En ese caso, vamos a tener obviamente para la clase de cosas que nosotros consideraríamos la misma, solamente una derivación de extrema izquierda y solamente una derivación de extrema derecha. La otra opción es simplemente meterse el orden al bolsillo y representar la derivación mediante lo que se conoce como árbol de derivación, en el que cada no terminal tiene de hijos el lado derecho de la producción a la que se expande. Por favor, sigamos. Qué lindo. Uy, me puse una hoja en blanco sin querer. Consideremos nuestra gramática regalones. Vamos a numerar las producciones para poder hacer referencia a ellas después. ¿Sí? Y vamos a poder derivar la palabra A por paréntesis A más A cierre paréntesis. Sigamos, por favor. Una derivación cualquiera, en la cual, en el fondo, para marcar qué es lo que estamos haciendo, vamos a ir subrayando cada no terminal para indicar este es el no terminal que voy a reemplazar. Partimos con el símbolo de partida E, obviamente ese es el no terminal a ser reemplazado, y aplicamos la producción E de T, que estaba anotado ahí al lado derecho. El resultado, tengo un único no terminal, el T, que lo subrayamos para indicar que es el que vamos a reemplazar a continuación, y lo reemplazamos por T por F, como dice la segunda línea. Y así seguimos hasta finalmente, como ustedes ven en la última fila de esta lámina, obtenemos finalmente A por A más A. ¿Sí? Podríamos, en cualquiera de los pasos, cuando hay más de un no terminal, haber elegido trabajar primero con alguno de los otros no terminales. Por ejemplo, en la cuarta línea, donde dice T por paréntesis E más T, cierra paréntesis, podríamos haber seguido trabajando con el primer T o con el segundo T, en vez de E. Y los pasos de la derivación concretos habrían sido distintos, pero nosotros, como decíamos, habríamos considerado eso exactamente lo mismo que lo que estábamos haciendo acá. Sigamos adelante, por favor.
Una derivación canónica, en este caso, obviamente no tiene sentido estar subrayando porque se entiende como una derivación canónica que siempre es el primer no terminal el que va a ser reemplazado. Para esa misma palabra sería esta de acá. Si comparan los pasos dados en esta derivación de acá con la derivación anterior, se van a dar cuenta que los pasos concretos exactos son distintos, digamos. O sea, se están haciendo los mismos pasos, pero en orden diferente, en el fondo. ¿Sí? Y lo que queremos precisamente es, nosotros consideraríamos esas dos derivaciones como la misma cosa, y por lo tanto lo que queremos es de alguna manera representar eso de alguna manera más cuerda. ¿Sí? Y ahí es donde entran los árboles de derivación. Siguiente, por favor. Para esa, para esa palabra, nuestro árbol de derivación quería como lo que tenemos acá. Estamos diciendo en el fondo que el E, la raíz, se reemplaza por T, que ese T se reemplaza por T por F, el primer T se reemplaza por F, y el F se reemplaza por A, y así sucesivamente caminando hacia las hojas del árbol. ¿Sí? El punto, un punto interesante de esto es que si ustedes lo piensan, digamos, si ustedes le dijeran, oiga, por favor, calcule el valor de esta expresión, lo que ustedes harían sería lo que en estructura de datos le dijeron un recorrido en postorden. O sea, calcularíamos el valor de F, perdón, el valor de A, que es el valor de F, que es el valor de este T. Tendríamos que después calcular el valor de este F, que, bueno, los paréntesis no aportan, es el valor del E, que a su vez es el valor de este E, que bla, bla, bla. En el fondo, recorriendo en postorden, finalmente estaríamos construyendo el valor de la expresión como un todo. Eso es una cosa. Y precisamente el árbol de derivación, de esa misma manera, nos indica que en qué orden tenemos que hacer las operaciones. O sea, la gramática nos está dando a la palabra como tal, que es A por paréntesis A más A cierre paréntesis, que es simplemente una cosa lineal, le está imponiendo una estructura. Y esa estructura, cuando nosotros interpretamos esto como una expresión aritmética, en el fondo esa estructura nos dice, así es como hay que calcular esto. O sea, la gramática, a través del árbol de derivación, la estamos usando para, de alguna manera, imponer un significado, entre comillas, a la palabra correspondiente. Sigamos, por favor. Está claro que si tenemos un árbol de derivación particular, tenemos exactamente a ese árbol una derivación de extrema izquierda y uno de extrema derecha. ¿Sí? Y la idea entonces de la gente que empezó a usar estas cosas para representar lenguaje de programación era precisamente que el árbol de derivación de alguna forma representara el significado de un programa. ¿Sí? El significado, en el fondo, lo asociaban al árbol de derivación. El problema, sigamos por favor, el problema es que hay gramáticas que dan varios árboles de derivación distintos para la misma palabra. Por ejemplo, la gramática que aparece aquí, que es bastante más simple y por lo tanto uno podría considerarla más deseable, que nuestra gramática regalona, genera exactamente el mismo lenguaje. ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos, por favor. El problema que tiene esta gramática así
es que no tiene la misma estructura, no le da la misma estructura que habíamos impuesto con la gramática anterior a nuestras palabras. Por ejemplo, para la palabra A por A más A, tenemos estos árboles de derivación diferentes, el de la izquierda y el de la derecha. Si consideramos esto como una receta para calcular el valor de la expresión, el árbol de derivación de la izquierda nos da A cuadrado más A, ¿correcto? O sea, A por A más A, que en el fondo la interpretación normal que nosotros le damos a una expresión aritmética como esa. En cambio, el otro da como resultado A más A, o sea, A por A más A, o sea, 2A cuadrado. Si lo queremos tomar como el valor de la expresión aritmética, claramente son valores diferentes. No hay un significado único. Y en ese caso, como el significado no es único, se dice que la gramática es ambigua. Lo cual, en el fondo, se refleja en que si tomáramos la estructura del árbol como en qué orden hay que hacer los cálculos, da dos resultados distintos, porque hay dos árboles diferentes. Y eso obviamente a la hora de que queramos usar gramática de contexto libre para representar cosas tales como lenguaje de programación. En el lenguaje de programación, la estructura me dice cómo deben calcularse las expresiones, o qué es lo que significa un if combinado con un for, o qué sé yo. Claramente esto no es para nada aceptable. Sigamos, por favor. Así que ese es un tema que hay que tenerlo presente. Siguiente tema que queremos ver, y con eso sí vamos a terminar por el día, es manipular gramática. Está claro que si en una gramática de contexto libre, la producción de la forma A da alfa, donde A no aparece en alfa, podemos en el fondo simular esa producción creando nuevas producciones y cada vez que aparece A mayúscula en alguna producción, reemplazar ahí directamente el alfa, ¿sí? Y eliminando la original. Esa clase de operación obviamente no puede introducir ambigüedades, porque en el fondo lo único que hace es, en el fondo, achatar el árbol de derivación. No puede crear alternativas que no existían antes, ¿sí? Esa es una cosa que vamos a estar haciendo en forma bastante seguida en lo que viene a continuación. Sigamos, por favor. El otro punto que también es relevante en esto es que vimos cuando hablamos de gramáticas regulares que podíamos aceptar producciones nulas, o sea, producciones de la forma no terminal de epsilon, sin afectar mayormente los lenguajes generados. En realidad solamente estamos agregando la posibilidad de generar epsilon. Vamos a mostrar que lo mismo ocurre con gramática de contexto libre y por lo tanto muchas veces se le llama gramáticas de contexto libre, entre comillas, a gramáticas en las cuales todas las producciones del lado izquierdo tienen solamente un no terminal y el lado derecho tiene cualquier cosa. Desde el punto de vista formal de la jerarquía de Chomsky, claramente esa clase de cosas no son gramáticas de contexto libre. Pero para efectos prácticos la diferencia es demasiado chica, digamos, y por lo tanto lo aceptamos. Sigamos, pues. Bien. La primera cosa que vamos a hacer para manipular gramáticas es demostrar que podemos eliminar producciones nulas. La idea es básicamente aplicar la producción anterior, la observación que habíamos hecho antes. Para eso primero tenemos que identificar todos los no terminales que dan epsilon en 0 o más pasos, o sea, en realidad en 1 o más pasos. En inglés generalmente les llaman nullable symbols, frase que realmente es casi imposible traducir limpiamente al castellano.
símbolos anulables, tal vez, alguna cosa así. Y una vez que tengamos todos esos no terminales identificados, básicamente lo que hacemos es pasar por todo el cuento y cada vez que aparece un no terminal en una producción, aparece un no terminal que podría dar epsilon, creamos dos alternativas de esa producción. Una alternativa en la cual aparece el no terminal y una alternativa en la cual no está. ¿Sí? Y finalmente eliminamos todas las producciones en las cuales aparezca epsilon al lado derecho. Con eso tenemos una gramática que genera el mismo lenguaje que la gramática original, con la única salvedad de que si es que el símbolo de partida podría dar epsilon, con todo este trabajo que hicimos, eso desaparece del mapa. Si quieren ser consistentes con la gramática original, agréguenle al resultado la producción S da epsilon, si es que S podía dar epsilon y estamos. ¿Sí? Sigamos, por favor. Determinar en conjunto los no terminales que derivan epsilon, los anulables, si quieren llamarlo así, es bastante simple. Está claro que si hay alguna producción de la forma no terminal A da epsilon, el no terminal A pertenece a ese conjunto por derecho propio. ¿Sí? Enseguida, si para un no terminal A tenemos una producción A da alfa, y alfa está formado solamente por símbolos que pertenecen al conjunto, entonces también tengo que agregar A al conjunto. En el fondo, lo que estamos diciendo es que si alfa es una serie de no terminales, cada uno de los cuales podría dar epsilon, podría darse la situación de que todos juntos, que cada uno por su lado de epsilon, y se me vaya a epsilon todo el cuento. Y entonces lo que podemos hacer es simplemente partir con aquellos no terminales que cumplen con la primera característica y sucesivamente ir agregando aquellos no terminales que tienen las producciones con lados derechos formados solamente por no terminales que ya pertenecen al conjunto. Y vamos agregando cosas hasta que ya no aparezcan nuevos. Y en ese caso ya tenemos conjunto todos los que dan epsilon, todos los anulables. Sigamos, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una gramática en la cual tenemos producciones con lados derechos epsilon, para A y para B particularmente. Dan epsilon, claramente, primeramente el A y el B, porque tienen producciones A da epsilon y B da epsilon. Enseguida, el C tiene una producción formada por A y B, por lo tanto C tenemos que agregarlo al conjunto. Y el S también, si ustedes se fijan, tiene una producción BCB, la última, que está formada solamente por símbolos que ya sabemos que dan epsilon. B, el C y el B dan epsilon. Así que también tenemos que agregar el S. Y, bueno, en realidad llegamos a la conclusión de que todos los no terminales dan epsilon y se acabó el negocio. No hay nada más que decir al respecto. ¿Sí? Sigamos, por favor. Reemplazando la gramática como la teníamos antes, como habíamos dicho antes, quedamos con las producciones originales para S, las que tenemos allá arriba. Enseguida, la primera producción para S es A minúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula. Tenemos que ver todas las combinaciones de no terminales A y B dando epsilon, porque vimos que el A y el B mayúscula pueden dar epsilon. Tengo la opción de que el primer A de epsilon lo que da lugar a la primera producción de la segunda línea. Está la posibilidad de que el segundo, el B, en la primera producción de epsilon, lo que me da la segunda producción de la primera línea, o que los dos den epsilon, lo que me da la
tercera producción de la segunda línea. Las siguientes líneas en el fondo son hacer lo propio para las otras producciones de la primera línea, ¿sí? Y después procesamos de la misma manera las producciones para A, para B y para C. Y una vez que hemos hecho eso, dijimos lo que debemos hacer ahora es eliminar todas las producciones epsilon como tales, digamos, ¿sí? Y eso borra algunas cosas y finalmente, sigamos por favor. Va, se repitió, nos repetimos el plato, parece. Eliminamos las producciones nulas y obtenemos finalmente una gramática de contexto libre. Lo que sí, como ya hemos dicho, la gramática de contexto libre que estamos construyendo de esa manera no genera el mismo lenguaje porque no genera eso. Para obtener el lenguaje original, claro que, nuevamente insisto, el resultado no es formalmente una gramática de contexto libre, agregamos la producción S de epsilon, ¿sí? Se ve que la gramática que resulta es bastante más grande, tiene muchas más producciones que la gramática original. Y en realidad, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las gramáticas de lenguajes de programación, en muchos casos se usa específicamente la posibilidad de decir que algo sea vacío. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la gramática de C, la gramática de C, digamos, la parte que describe una definición de una función, dice que tenemos básicamente el encabezado, el prototipo de la función, ¿cierto? Abre paréntesis de llave, después pueden venir definiciones de variables, tipos y demás cosas, y después pueden venir instrucciones y finalmente cierre paréntesis. Nótese lo que yo había dicho, o sea, dije, pueden venir definiciones de variables y otras cosas, pueden venir instrucciones ejecutables. Esas cosas perfectamente pueden omitirse. O sea, si ustedes miran la gramática de C, se dan cuenta que dice que la definición de una función es el encabezado, paréntesis, abre paréntesis de llave, declaraciones y definiciones de variables, digamos, y finalmente instrucciones. Tanto las declaraciones, definiciones de variables pueden dar finalmente nada, o sea, no se definen variables locales, y también puede ser nada las instrucciones ejecutables, o sea, que la función en el fondo no hace nada tampoco. Eso es perfectamente legal. Y escribir eso utilizando la posibilidad de decir epsilon, en el fondo es mucho más cómodo que ¿cómo se llama? Que tener que estarse dando la vuelta por un millón de opciones, decir, oiga, está la opción de que esté esto, no esté aquello, y qué sé yo, que en el fondo es lo que estamos diciendo nosotros acá. Sigamos. Ya, sigamos, esto ya lo habíamos dicho en el fondo varias veces. Símbolos inútiles. Está claro que podemos nosotros armar gramáticas en las cuales aparecen símbolos que en el fondo no se usan nunca, que nunca aparecen en ninguna derivación de una palabra del lenguaje, y claramente esa clase de símbolos no sirven para nada. Y una de las cosas, si que nosotros queremos usar la gramática para algún fin concreto, digamos, obviamente veamos de simplificar las cosas, para que no vamos a estar complicando la existencia con una gramática que arrastra un montón de basura. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo en realidad es que si es que yo construí la gramática para expresar algo, y resulta que esa gramática tiene partes de ella, producciones, símbolos, qué sé yo, que nunca se usan, en alguna parte metí las patas y no conecté bien las cosas entre sí.
sea, en ese sentido, el detectar símbolos inútiles es siempre deseable. Supongamos una gramática, como siempre con sus piezas, digamos, se dice que un símbolo X, que puede ser un terminal o un no terminal, se le llama generante si X en 0 o más pasos da alguna palabra alfa que son solamente terminales. O sea, genera cosas formadas solamente por terminales. Y un símbolo X se llama alcanzable si es que hay alguna derivación en la cual, partiendo del símbolo de partida, aparece ese símbolo. Y básicamente, lo que queremos hacer al eliminar símbolos inútiles es eliminar tanto símbolos no generantes y como símbolos inalcanzables. Y obviamente también todas las producciones en que participan. Los algoritmos que podemos usar para determinar símbolos generantes y alcanzables son bastante obvios, en el fondo son bien parecidos a lo que vimos nosotros antes para ver qué cosas generan éxito. Sigamos, por favor. Supongamos la gramática de contexto libre siguiente, está ahí. Los símbolos generantes de esa gramática son los que aparecen ahí. De partida, los símbolos terminales son generantes por derecho propio, porque desde, por ejemplo, A minúscula, en 0 pasos llego a la palabra A minúscula, que está formada solamente por terminales. Los símbolos alcanzables, que en el fondo los podemos ir construyendo partiendo por S, viendo qué cosas se pueden generar a partir de S, y vamos agregando hasta que nos aparecen más cosas. Resulta que los símbolos alcanzables son los terminales A y B, y los no terminales S, A y B. Si ustedes miran la gramática, y en realidad la gracia de todo este cuento es que este algoritmo me permite hacerlo en forma automática, digamos así, sin tener que estarse dando la vuelta por una gramática que puede tener decenas o centenares de producciones. Si ustedes miran la gramática, está claro que el C mayúscula no sirve para nada, no está conectado con el resto de la gramática, no es cómo llegar a C minúscula. Y la única manera de obtener C minúscula es partiendo con C mayúscula. Y por lo tanto también los C minúsculas son perfectamente inútiles, ¿cierto? Pero lo que andamos buscando es precisamente detectar esa clase de cosas y corregirlas en forma automática. Sigamos, por favor. Si primero eliminamos los símbolos no generantes, nos queda esa gramática de allí, y en esa gramática los únicos símbolos alcanzables son A y S, y si eliminamos los no alcanzables con todas las producciones en que participan, nos queda finalmente la genial gramática S da A y se acabó, ¿sí? Sigamos, por favor. Si primeramente eliminamos los símbolos que no son alcanzables, nos queda en la gramática que aparece allí. En la gramática que resulta son generantes los símbolos A, B, S y A, y si eliminamos los no generantes de la gramática que resulta, en el fondo lo único que estamos haciendo es eliminar el B, y nos queda la gramática S da A y A mayúscula da B. Está claro que la segunda producción es perfectamente inútil, ¿cierto? O sea, a la hora de querer eliminar símbolos inútiles, lo que tenemos que hacer es primeramente eliminar los símbolos que no generan nada, y la gramática que resulte tenemos que eliminar los símbolos que no son alcanzables. ¿Sí? Y con eso terminamos con una gramática a la que le sacamos todas las cosas que nos sirven. Como les decía, en realidad en la práctica uno usaría esa
operación en una gramática que hemos diseñado, por ejemplo, para definir nuestro próximo lenguaje de programación regalón, para verificar de que no nos hayan quedado cosas sueltas, que no hayamos definido, que no hayamos unido correctamente con el resto. Sigamos, por favor. Demostrar que hacer las operaciones en este orden elimina realmente todos los símbolos inútiles, queda para que ustedes lo revisen y se convenzan que no les estamos mintiendo. Sigan, por favor. Siga, por favor. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ya sigamos, por favor. Como resumen, entonces, nosotros rápidamente dimos una vuelta por el formulario de Backus-Naur, que se usa básicamente desde los años 60 para definir lenguaje de programación utilizando gramática de contexto libre, de forma casi unánime, podríamos decir. El introducir esta idea, gramática de contexto libre, y algunas herramientas que no vamos a entrar a detallar lamentablemente acá, significó una revolución realmente gigantesca en todo lo que son lenguajes de programación. Probablemente ustedes no alcanzaron a conocer ninguno de los lenguajes de programación previos, digamos, pero los lenguajes de programación previos a introducir esta clase de cosas eran lenguajes bastante rígidos y que, ¿cómo se llama?, favorecían una manera de programar bastante desordenada. El hecho de tener mediante la gramática el poder decir, mire, tengo un for, dentro del for tengo un if, dentro del if hay un switch, qué sé yo, en C, ordena mucho el código. En ese sentido ha sido un avance muy importante en el lenguaje de programación. Discutimos un poquitito de algunas operaciones que en gramáticas equivalentes generan el mismo lenguaje, y esas operaciones las usamos para eliminar producciones epsilon y para eliminar símbolos inútiles. Hablamos de derivación de extrema izquierda a extrema derecha y llegamos en el fondo final a árboles de derivación, que de alguna manera es una descripción visual de qué es lo que, entre comillas, significa una palabra. El significado, en el fondo, se le impone la gramática. Como vimos, podemos para algunos lenguajes inventar gramáticas alternativas que dan estructuras diferentes, o sea, imponen significados distintos. ¿Sí? Y está la situación de que una gramática no fija un significado único, sino que da varios árboles de derivación alternativos posibles para una misma palabra, y eso da lugar al concepto de ambigüedad, que como dato rosa, y la primera gramática que se definió para el lenguaje Algol 60, que se llama el Algol 60, bueno, todavía no se llamaba Algol, creo, en aquella época, cuando empezaron a jugar con esta clase de los 50. La gente que inventó esa gramática no se dio cuenta que la gramática que había definido era ambigua. Y se dieron cuenta con un horror de ese detalle y se fueron de cabeza a tratar de corregir el problema. ¿Sí? O sea, aquí hubo un avance paralelo, digamos, entre la parte llamada teórica y la parte de aplicación práctica de estas herramientas. En el fondo, mucho del impulso de trabajar con gramáticas y todo eso vino precisamente de esfuerzos de trabajar con lenguaje de programación. Y por lo demás también se usan gramáticas, lo habíamos dicho ya, que
El nombre viene de la gramática como ustedes la vieron en el colegio, en básica, para describir, por ejemplo, el castellano. Viene precisamente de describir también lenguajes naturales, todo lo que tiene que ver con reconocer eh, texto, digamos, poder leer texto automáticamente en el computador también viene eh, muy ligado a esto, están muy relacionadas esas cosas. Me parece que esta es la última lámina de estas transparencias. Sí, es la última. Así que quedamos hasta acá. Había un par de consultas. Me preguntaban sobre si estaban todas las notas de los certámenes. Deberían estar todos. Parece que se me pasó alguno. Discúlpenme. Por favor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Revisen que sus notas coincidan con lo que dice la planilla. ¿Sí? Si es que no es así, por favor avísenme. ¿Ya? Disculpen el bache que hubo con compartir pantalla, primera vez que me pasa, no entiendo por qué le ocurrió eso a esta cosa, espero que se corrija. Nos vemos entonces el próximo día lunes en la tarde. Cuídense mucho este fin de semana. Profe, Sí, dígame, pregunta, para poder apelar por el certamen, ¿cómo puede hacerse? o envíame un correo y me avisa, ¿sí? Es que le envié un correo, pero no sé si lo ha visto o no, o si le Ya. llegó, no sé si es que habrá llegado o no. Eh, ¿quién reclamó? ¿Quién es? A ver, Javier Orellana. voy a revisar, ¿sí? ¿A dónde me enviaron correo? Al correo de la universidad, jorge.brand@cm.cl. Ya, correo a la universidad en general me llega como la mitad de las cosas. Por alguna razón se pierden las cosas. Voy a revisar si que tengo algo ahí, pero en general, si quieren contactarme, mi sección de correo que sí generalmente me llegan las cosas, es la que voy a publicar en el chat ahora. Y si no, bueno, pitéenme acá en clase y ahí lo veo. ¿Sí? Yo voy a volver a revisar si es que encuentro algo y en base a eso les aviso. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.